consentimiento, ¿no? Estructura, consentimiento, nociones y principios generales, pues es un tema que va a tomar mucho tiempo. Entonces voy a tratar de la medida posible de tocar los temas que pueden ser más complicados probablemente, ¿no? de entender el código, ¿no? Bueno, ahora, es importante también una sugerencia para ustedes también que tengan este documento que fue publicado, se va a mandar a Miguel Ángel para que se lo pase, el anteproyecto de Código Civil Peruano de 2018, ¿no? Una comisión que formó el Ministerio de Justicia en 2016 y que el documento fue presentado en 2018, ¿no? Formalmente no ha sido publicado, pero se filtró el documento y se difundió por las redes sociales, pero ahí hay muchas propuestas de modificación que están vinculadas justamente a la parte que vamos a ver. Bueno, el contrato. ¿Qué es el contrato? Bueno, cuando se habla del contrato, según nuestra definición peruana, aquí un poco vamos a analizar lo que dice el código, ¿no? La estructura del contrato. ¿Cuál es la estructura del contrato? Los principios que emanan, ¿no? de la legislación civil peruana sobre el contrato. Para el código peruano, el contrato es una categoría, ¿no? que depende de una anterior, que es la del negocio jurídico. O sea, el negocio jurídico es la que está en el libro 2, ¿no? Con la enumeración acto, pero lo que está regulado es el negocio jurídico. Entonces, el contrato es un negocio jurídico, ¿no? ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato, ¿no? Según una lectura, ¿no? sistemática entre los artículos 140 del Código Civil y 1351 del Código Civil peruano, ¿no? Podríamos sostener que son 5 los elementos, ¿no? O sea, si se hace una interpretación sistemática, el primer elemento del contrato es el acuerdo, ¿no? O también llamado consentimiento. Y aquí hay que estar muy atentos porque cuando se habla del acuerdo o consentimiento, de acuerdo al artículo 1373 y 1374, ¿no? hay dos ideas que pueden confundir, ¿no? Porque el artículo 1373 dice, hay contrato cuando la aceptación es conocida por el oferente, ¿no? Eso dice el artículo 1373. Pero sin embargo, el 1374 señala otra cosa, ¿no? Cualquier declaración de voluntad es eficaz no cuando es conocida por el destinatario, sino cuando llega a, dice el código, a la dirección que debe ser conocido, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, ¿cuándo se forma un contrato? Y quizás la pregunta más general es, ¿cuándo cualquier declaración de voluntad produce efectos? Evidentemente, el artículo 1374 es, en realidad, da una solución más amplia, ¿no? Bueno, entonces aquí, estas dos disposiciones, en realidad, lo que están regulando son teorías que se refieren a cuándo cualquier declaración de voluntad, sea en este caso la aceptación, produce efectos, ¿no? Es una primera teoría que sostiene que la declaración de voluntad produce efectos cuando es emitida, es decir, cuando alguien declara la voluntad, ¿no? La teoría de la emisión de la voluntad, cuando uno emite una voluntad. Una segunda teoría es la teoría que sostiene que hay voluntad cuando la declaración de voluntad es enviada al domicilio, ¿no? La teoría del despacho, ¿no? O sea, cuando yo envío una declaración de voluntad, o sea, por ejemplo, escribo un correo electrónico y pongo enviar y se envía, ¿no? Entonces, una teoría es la teoría de la emisión, otra la teoría del despacho, ¿no? Que yo envío una declaración de voluntad. Una tercera teoría sostiene que la declaración de voluntad es eficaz cuando llega al domicilio o de dirección electrónica, ¿no? Dependiendo de qué situación podamos ubicarnos, ¿no? Y la cuarta teoría es la teoría del conocimiento, cuando el destinatario
no solo recibe, sino conoce el contenido de la declaración de voluntad. Entonces hay cuatro teorías, ¿no? La teoría de la voluntad emitida, la teoría de la voluntad expresada o remitida, ¿no es cierto?, la dirección. La tercera, la teoría de la declaración recibida. Y la cuarta, la teoría de la declaración conocida por el destinatario de la declaración de voluntad. El 1373 opta por la cuarta teoría, ¿no?, que la oferta produce efectos cuando es conocida por el oferente, ¿no? El artículo 1373 en ese sentido señala, ¿no?, cuando es conocida por el oferente. En cambio, el 1374 opta por la tercera teoría, cuando la declaración de voluntad llega, ¿no?, al domicilio, le hace domicilio más que dirección. Entonces, ¿cuál es la teoría que prevalece? ¿La tercera teoría o la cuarta teoría? ¿No? Es importante señalar también que para entender las normas del Código Civil peruano, muchas de ellas, sobre todo en materia contractual, han sido copiadas del Código Civil italiano en el año 42, ¿no? Entonces, para efectos de esta evaluación que ustedes van a tener, sin duda, pues el libro principal que es de Manuel Lafonte Lavalle, ¿no?, sobre el contrato parte general, pero yo sugeriría que lo complementen con otros libros, sobre todo publicados últimamente, sobre todo, por ejemplo, el de Vincenzo Rocco, el contrato traducido al castellano por la Procuraduría General de 2009. Es un texto que, si bien es cierto, hace referencia al Código Civil italiano, es muy importante porque muchas de las opiniones que están en ese libro se aplican al Código Civil peruano. El Código Civil peruano, en materia de derecho de contratos, ha tomado muchas disposiciones normativas del Código Civil italiano en el año 42. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos en el Perú es el mismo problema italiano, ¿no? En Italia se tiene el mismo problema, ¿no? En Italia se dice, ¿cuándo hay contrato? Cuando el oferente conoce la aceptación. Y el 374, ¿no?, cuando llega, ¿no?, la aceptación al domicilio del oferente. Esos son dos, ¿no?, proposiciones diferentes. O sea, cuando se produce el perfeccionamiento del contrato o el acuerdo, ¿no?, cuando llega al domicilio o cuando el oferente conoce la aceptación, ¿no? Lo que sucede es que no tenemos una norma general como si la tiene el Código italiano. El Código italiano tiene una norma general que sostiene todo acto unilateral produce efectos cuando llega al domicilio, ¿no? Esa es la norma general. Pero al no tener esa norma general y ante la antinomia, porque aquí hay una antinomia, es decir, hay dos respuestas sobre una misma pregunta, ¿no? Porque la pregunta es, ¿cuándo una declaración de voluntad produce efectos? Y aquí hay dos respuestas. ¿Cuándo es conocida o cuando llega? ¿No? Entonces, ¿cuál es la teoría que nosotros debemos aceptar? Evidentemente, el 374. ¿Por qué? Porque da mayor certeza que una declaración de voluntad produzca efectos cuando llega al domicilio que cuando es conocida. Porque ¿cómo verificar que una declaración la conoció el destinatario? Va a depender, ¿no?, de la propia declaración del destinatario, que dirá, yo conocí, no ayer cuando llegó el correo electrónico, sino después de una semana. ¿Pero por qué? No, es que no leí ningún correo por una semana. Entonces, va a depender, ¿no?, de la voluntad del destinatario de una declaración de voluntad cuando produce eficacia o no. En cambio, la tercera teoría es mucho más confiable, porque la eficacia va a estar en función a la constatación objetiva que la comunicación llegó en una fecha, ¿no?, objetivamente incuestionable, ¿no? Yo te envié, yo. Ahora, hay que tomar en cuenta que también el Código del Peruano del 84 fue redactado en un contexto donde las comunicaciones o la tecnología de las comunicaciones pues se basaban básicamente en correos y faxes, ¿no? En el año 84 no había pues celulares, no existía internet, no había pues WhatsApps, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que el contexto donde se elaboró el Código 84 era un contexto donde no existía lo que conocemos hoy con las nuevas tecnologías de comunicación. Es por eso que en el 2001 se modifica o se añade en el 1374 un párrafo
¿Cuál es ese párrafo que señala? Permiso, Sí. disculpe, ¿cómo está? Hola, doctor. El 1374, segundo párrafo, señala, dice, si se analiza la comunicación a través de medios electrónicos, ópticos u otro análogo, se presumirá la recepción de la declaración contractual cuando el remitente reciba el acuse de recibo, ¿no? Entonces acá se puede decir que hay una quinta teoría, ¿no? Cuando estamos frente a comunicaciones electrónicas, la eficacia no va a estar ni cuando cuando llega, ¿no?, el correo electrónico a la bandeja, ¿no?, del destinatario, ni tampoco cuando lo conoce el destinatario, sino cuando el destinatario que recibe la declaración de voluntad da su conformidad de que ha recibido la comunicación, ¿no? Entonces, ese es un añadido, ¿no es cierto?, en el 2001, por una ley 2001, justamente dentro del contexto de las comunicaciones electrónicas, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no?, que ahí, ¿no es cierto?, no se aplican estas dos teorías que están indicadas en esta disposición, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de acuerdo, ¿no?, Manuel Lapuente Lavalle en su libro de contratos sostiene que el acuerdo se expresa a través de una sola voluntad común, dice, ¿no?, en su libro de contratos, ¿no? Y esa afirmación que hace Manuel Lapuente Lavalle no es tan cierta, ¿no?, porque, fíjense, las mismas disposiciones normativas que están ahí en 1363 hablan de la oferta y la aceptación. La oferta y la aceptación no es una, son dos disposiciones, ¿no? Entonces, no es verdad que el acuerdo se forma con una sola voluntad, se forma con dos voluntades, la oferta y la aceptación, ¿no? Ahora, el Código peruano tiene algunas disposiciones sobre el acuerdo que no necesariamente son equivalentes a oferta más aceptación igual a acuerdo, ¿no? Ahora, cuando se habla de oferta y aceptación, estamos en la hipótesis de que ambas declaraciones son manifestaciones expresas, ¿no? De acuerdo al artículo 141, ustedes saben que hay dos tipos de declaraciones de voluntad, declaración expresa y tácita, ¿no? Declaración expresa a través del lenguaje y declaración tácita a través de la conducta, ¿no? Justamente, fíjense, en el artículo 1380 del Código, ¿no?, el artículo 1380 del Código, se establece la aceptación tácita. La aceptación tácita. Esta disposición normativa también ha sido copiada del Código italiano, ¿no? Por eso yo te decía, ¿no?, para comprender las categorías de contratos en el Código Civil peruano, no es suficiente leer a Manuel Lapuente Lavalle, ¿no? Es necesario acompañar la lectura con alguna bibliografía actualizada del derecho italiano, Rocco, ¿no?, Vincenzo Rocco, el contrato, o el Massimo Bianca, que tiene su libro, que si bien cierto no está traducido al castellano por una editorial peruana, sí en Colombia se tradujo en 2007, si no recuerdo. No, pero se vende en el mercado, ¿no?, el Massimo Bianca del contrato. También esos libros pueden ser útiles para complementar, ¿no?, la lectura que tengan sobre el contrato en el Código Civil peruano. Entonces, el 1380 señala que no es necesaria una aceptación expresa, ¿no? Es decir, se envía una oferta, como dice el 1380 del Código, cuando se envía una oferta, a solicitud del oferente o por la naturaleza de la operación o según los usos, el oferente le indica, o según los usos, ¿no?, o según la naturaleza de la operación, es decir, entre el oferente y el potencial aceptante ha habido, ¿no es cierto?, contratos anteriores, o según los usos, es decir, según las costumbres del lugar donde se celebra el contrato, o según a pedido del oferente. Imaginemos que un abogado le pide, ¿no es cierto?, al notario, por favor, te envío la minuta para que me elabore la escritura pública, ¿no? Me imagino, le dirá el abogado que el precio será como me has cobrado antes de la escritura pública, ¿no? Le envía las comunicaciones, pero por favor, hazme ya la escritura pública, ¿no? Entonces, el notario recibe esa oferta y la aceptación no se va a dar con una respuesta del notario al abogado, sino, dice el 1380, la aceptación no va a ser expresa, sino va a ser a través de una conducta que significará que el destinatario de dicha oferta tiene que ejecutar la prestación. Es decir, ya no acepta, sino va a cumplir la obligación
que va a surgir justamente del pedido del oferente, o según la naturaleza de la operación, o según los usos del lugar de la celebración del contrato, ¿no? Entonces, en el ejemplo, el abogado le envía o le envía por correo electrónico, no, te estoy enviando la minuta, por favor, ¿no? Elabora la escritura pública, ¿no? Según los precios, ¿no?, que tú me cobras siempre cuando me elabora la escritura pública. Entonces, basta esa comunicación para que el notario inmediatamente empiece a elaborar la escritura pública y ahí se forma el contrato. Entonces, ¿cuándo se forma el contrato? Cuando el destinatario de la oferta empieza a ejecutar o a cumplir la obligación. Eso establece el 380 del Código Civil. Entonces, ese acuerdo, solo hay una declaración expresa. Una sola declaración. Ahí sí hay una sola declaración de voluntad. Ahí podríamos estar de acuerdo con Manuel Lapuente Lavalle, que dice el acuerdo se forma con una declaración de voluntad. Claro, Manuel Lapuente está pensando en declaración de voluntad expresa. Entonces, ahí sí podríamos sostener que en 380 el acuerdo es con la sola declaración de voluntad, porque el cumplimiento de la obligación de elaborar la escritura pública no es una aceptación, es simplemente la ejecución del contrato. Y la ejecución del contrato no se puede igualar a una aceptación expresa, sin duda, ¿no? Otro ejemplo, donde no hay acuerdos, o sea, no hay oferta de aceptación, es el artículo 381 del Código Civil. El 381 también, ¿no?, establece dos hipótesis. Una hipótesis es cuando la operación económica no necesita una aceptación expresa, ¿no? Cuando la operación económica no necesita una aceptación expresa, ¿no? Entonces aquí se está dando relevancia a la operación económica, ¿no? Un ejemplo aplicable sería la contratación, ¿no?, de compra o venta de acciones en el mercado de valores, ¿no? Es un claro ejemplo, sea que el comitente le envíe a su sociedad agente de bolsa, le dé una orden para que compre o venda acciones, o sea al revés, que el agente de bolsa, la sociedad agente de bolsa, le pida, ¿no es cierto?, a su cliente, ¿no?, comprar o vender acciones, sea una u otra posibilidad, no es necesaria la aceptación expresa, basta que se produzca, ¿no?, la oferta y se ejecute la operación económica. Lo que establece el código es que cuando se produce esta oferta, que no necesita aceptación expresa, hay acuerdo con la ejecución de la operación económica, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el agente de bolsa dice, le llama al cliente, acá, mira, el precio de esta acción me parece que ha bajado, puedes comprarla porque puedes subir y puede haber un lucro, puede haber una utilidad. Entonces, mira, está a 100 y es probable que no semana suba a 200, entonces vas a ganar plata, ¿no? Le manda un mensaje de voz a su celular. Y si el cliente que ha recibido esa oferta no responde, el agente de bolsa compra las acciones al precio que ya le indicó a favor del cliente. El 381 señala que si se envía una oferta y la operación económica, como el caso de los mercados de valores, no necesita aceptaciones expresas, hay acuerdo con la ejecución de la operación económica, salvo que, y es importante, que el destinatario de la oferta rechace esa oferta de manera inmediata, ¿no? Entonces tiene que haber un rechazo inmediato. Ojo, siempre en el contexto de operaciones económicas donde no se necesitan aceptaciones expresas, ¿no? Y la otra hipótesis que está en el 381 es cuando si el destinatario ha hecho una invitación a ofrecer, ¿no? Ahí, ¿no es cierto?, la situación es diferente, ¿no? Entonces, alguien, por ejemplo, es propietario de un inmueble y le ofrece, ¿no?, a alguien, a otro sujeto, la venta del inmueble. Dice, te vendo mi casa, ¿no? Entonces hay una oferta, o mejor dicho, una invitación a ofrecer. ¿Qué diferencia entre oferta e invitación a ofrecer? La diferencia entre invitación a ofrecer y oferta es que la oferta es completa. La invitación de ofrecer es incompleta, ¿no? Es decir, la oferta completa significa que tiene que contener todos los elementos esenciales del contrato. Estamos analizando, ¿no?, cuáles son los elementos esenciales del contrato. Nos hemos detenido un momento en el acuerdo, ¿no? Entonces, un contrato, para que se forme, tiene que nacer de una oferta completa,
no una invitación a ofrecer, ¿no? En el ejemplo que les doy, te vendo mi casa, típica invitación a ofrecer. ¿Por qué no es oferta? Porque no estoy indicando. ¿Qué no estoy indicando? El precio. Entonces, cuando yo le digo a un destinatario, te vendo mi casa, es un típico caso de invitación a ofrecer y no es oferta porque es incompleta. Entonces, según el 381, si se hace una invitación a ofrecer y el destinatario de la invitación hace una oferta, hay contrato, se forma el acuerdo, si dicha oferta no es rechazada de manera inmediata, ¿no? Pongamos el ejemplo entonces, ¿no? Juan le dice a Pedro, te vendo mi casa, invitación a ofrecer. Pedro responde, te la compro en $50,000, ¿no? Ahora, imaginemos que el ejemplo se dé en un WhatsApp, ¿no? Juan le dice a Pedro en WhatsApp, te vendo mi casa, ¿no? Y Pedro responde, te lo compro a $100,000. Pasan 2 días y Juan, que era el invitante, que hizo la invitación, y él fue la iniciativa, ¿no es cierto?, de ofrecerle a Pedro la casa, y Pedro responde, dice, te lo vendo a $50,000. Y Juan, ¿no es cierto?, que era el propietario de la casa y que había ofrecido su casa, pero sin indicar el monto, es decir, hizo una invitación a ofrecer, pero recibió una oferta de la casa, de su casa, y pasaron 2 días, y Juan le responde por WhatsApp a Pedro, no estoy de acuerdo con tu oferta. La pregunta es, ¿hubo o no contrato? De acuerdo al 381. Se imaginemos, ¿no? El viernes Juan le dice a Pedro, te vendo mi casa. Y el mismo viernes le responde Pedro, te lo compro a $50,000. Una casa que vale $200,000. El día domingo, Juan le responde a Pedro, no estoy de acuerdo con el precio, es insuficiente. Pregunta, ¿hay contrato? ¿De acuerdo al 381? ¿Hay o no contrato? ¿Hay o no acuerdo? ¿Hay aceptación o no? Según el código, fíjense, si yo, en este caso Juan, hago una invitación a ofrecer y luego recibo una oferta y no la rechazo inmediatamente, hay acuerdo. Juan, al no rechazar la oferta el viernes y recién comunicar su rechazo el domingo, ese rechazo no tiene ninguna eficacia. Ya hay contrato. Se le va. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Si yo, Juan, hago una invitación a ofrecer y luego, como consecuencia de invitación, recibo una oferta y no la rechazo inmediatamente, hay acuerdo. Se entiende que el silencio de Juan es una aceptación tácita. Sí. Profesor, pero estamos hablando, por supuesto, de una contratación entre docentes, ¿no es cierto? No de manera directa. Sí. ¿Y qué teoría se aplicaría, doctor? Porque si, por ejemplo, es por correo electrónico y el oferente, ¿no? El que plantea la oferta y dice que la compra en $50,000, envía un correo a Juan, ¿no? Ese término inmediatamente, doctor, me genera una duda, ¿no? ¿Cuál es el plazo de inmediatamente? Inmediatamente después de aplicando la teoría de la recepción, aplicando el momento en que llegó el correo, la teoría del conocimiento, el momento que tuvo conocimiento del contenido del correo. Y la siguiente duda es la siguiente, o sea, inmediatamente puede ser 2 horas, 5 horas, un día, porque se recibe la comunicación el día viernes y contesta el día domingo, porque abrió su correo el día sábado de la noche. Me genera esa duda, ¿no? Sí.
en el 1381 no habla de un plazo inmediato, habla con el término si no es rehusada o si no fue rehusada sin dilación. Claro, lo que pasa es que aquí tenemos que hacer una combinación, ¿no? Porque lo que hemos hecho en primer lugar es que cuando un acuerdo sobre el Código Electoral, ¿no? Es decir, ¿en qué momento se produce? Y la pregunta es más general en el fondo, ¿no? ¿Cuándo cualquier declaración unilateral de voluntad produce efectos? ¿No? Y sin duda la norma general es el 374, es decir, hay eficacia de cualquier declaración de voluntad cuando llega al domicilio. Esa es la regla general. De ahí que el 373 es una disposición normativa inaplicable, porque el 373 te dice que hay acuerdos cuando el oferente conoce la aceptación, es decir, un cuarto momento. Y lo que dice el 374 es no es cuando conoce, es cuando llegó al domicilio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la regla? Y esa misma discusión se da en Italia, ¿no? Y la doctrina mayoritaria sostiene que, o casi unánime, sostiene que por un tema de confianza, de proteger la teoría de la confianza, es preferible la tercera teoría, es decir, que la comunicación llegó, se entiende que produce efectos, salvo que, y eso lo dice el 374, salvo que el destinatario de la oferta pruebe que cuando llegó no pudo conocer la oferta, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estuve en Cuba, no podía acceder a Google, porque está prohibido, o sea, Cuba prohíbe, está en un tema de tecnología, que prohíbe que Google uno puede ingresar. O sea, tú estás en Cuba y prácticamente estuve casi 15 días, estoy incomunicado con el Perú porque no tenía Google, ¿no? Entonces ahí, cuando conozco imagínense, si la oferta me llegó estando en Cuba, pues voy a conocer el contenido de esa oferta recién cuando llegue a Lima, y pueden pasar 10, 15 días, ¿no? Entonces ahí se aplica la excepción del 374, o sea, la teoría del conocimiento. Ahí recién conocí, porque cuando llegó no pude conocerlo, porque está en Cuba, ¿no? Pero la regla general es el artículo 1373, es decir, cuando llega cualquier comunicación. Ahora la pregunta que ha hecho la doctora sí me parece importante, que tiene que ver con la caducidad de la oferta, ¿no? La caducidad de la oferta. Y aquí tenemos que vincular, ¿no es cierto?, el artículo 1385 del Código, ¿no? El tema de la caducidad de la oferta. 1385. Por ejemplo, ¿no? Para citar una doctrina, señala que, porque estos problemas son problemas que se dan en la contratación internacional también, ¿no? La oferta dice, fíjense, verbal, caduca si no es aceptada inmediatamente, no solamente oferta verbal, hoy puede ser la oferta a través de medios electrónicos como el WhatsApp o correos electrónicos, ¿no? Si no es aceptada inmediatamente o al máximo dentro de la finalización del diálogo, sin que el oferente haya concedido la posibilidad de aceptar la oferta en un segundo momento. Para otra doctrina, en este caso Manuel Aponte de la Valle, inmediatez debe tener el sentido de inmediatez razonable, dice Manuel Aponte de la Valle. O sea, más pronto que la naturaleza de la operación o las circunstancias del caso lo permitan sin perjudicar los legítimos intereses de ambas partes. ¿De dónde viene esta idea de la inmediatez del 385 numeral 1? El 385 numeral 1 señala que la oferta caduca si no responde de manera inmediata, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué se entiende por inmediatez? O sea, si yo envío un correo el sábado en la mañana y el destinatario lo responde el sábado en la noche, ¿ya no hay inmediatez? ¿La inmediatez se refiere a un día? ¿A horas? ¿A minutos? ¿Segundos? ¿No? Ahora, repito, cuando se hizo el Código 84 no había internet, no había correo electrónico, no había WhatsApp, ¿no? Entonces tenemos que interpretar de acuerdo a la actualidad, o sea, ¿qué entendemos por inmediatez? Esta idea, fíjense, viene del código alemán que señala lo siguiente, igual leer el texto para un poco entender la idea de qué cosa es inmediatez, ¿no? Porque Manuel Apuente habla de inmediatez razonable, dice, ¿no? Dice, el código alemán dice, la oferta realizada a quien está presente solo puede ser aceptada inmediatamente. Lo mismo se aplica si se realiza por medio de un teléfono o por otros medios técnicos directamente de una persona a otra, ¿no?